Amigos, todos creímos conocer la historia de Yalitza Aparicio, la joven de Tlaxiaco que conquistó Hollywood y se convirtió en un símbolo. Pero detrás de cada alfombra roja y cada aplauso se esconde un abismo de terror que nadie se atrevió a contar. Lo que parecía un cuento de hadas, en realidad fue una pesadilla de discriminación, envidia y puñaladas traperas que casi la destruyen. ¿Imaginaste que su propio gremio conspiró para negarle el premio más importante de México, solo por el color de su piel? Prepárate, porque vamos a destapar los 25 datos más turbios, escandalosos y espeluznantes de su vida, incluyendo la humillación racista que sufrió en su propia tierra, las amenazas por alzar la voz y la verdad oculta sobre la hermana que quedó fuera de su sueño. Esto no es la versión bonita que te contaron, es la cruda realidad que el espectáculo silenció, la que tiene sombras y cicatrices. Muchos recordarán que México se pintó de orgullo cuando una joven de Tlaxiaco, sin escuela de actuación, subió caminando a los premios más codiciados del cine. Pero lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en la historia de terror que nadie quiso contar. Cuando Yalitza Aparicio se hizo mundialmente famosa, también despertó los peores demonios de la discriminación y la envidia. Cada paso en la alfombra roja le cobró un precio brutal. Insultos, traiciones, ataques, montajes y amenazas que no cualquier celebridad sobreviviría. Muchos la celebraron por su talento, pero otros la quisieron ver caer solo por tener la piel que tiene, por venir de donde viene, por demostrar que el éxito puede brotar del suelo que la élite intenta aplastar. La historia que parece inspiradora, en realidad, es un espejo oscuro que mostró el verdadero rostro de quienes se creen dueños del espectáculo. Sus comentarios no son hacia mí, son cosas que sienten y son sus traumas y frustraciones. Desde el casting que pudo haber terminado en tragedia, hasta las puñaladas que recibió de su propio gremio, Yalitza vivió capítulos que todavía duelen. Hay verdades que incomodan y hay secretos que huelen feo. Y aquí vamos a destaparlos, sin miedo, sin filtros y sin pedir permiso. Porque esta no es la historia bonita que te contaron en televisión. Esta es la otra cara del sueño, la que se esconde detrás del flash, la que tiene sombras y cicatrices. Si estás listo, vamos a recorrer los 25 datos más turbios, escandalosos y espeluznantes de la vida de Yalitza Aparicio. Para que no te pierdas ni un solo secreto que vamos a destapar en Secretos de la Fama, te invitamos a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Así serás de los primeros en conocer las verdades que el espectáculo calla. Pero antes de continuar sumergiéndonos en este abismo de revelaciones, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad? ¿Y qué impresión te llevas hasta ahora de esta historia que, creías, ya conocías? Ahora sí, a lo que te truje, chencha. Nuestro dato número 1, el casting que pudo terminar en pesadilla. Yalitza vio aquel anuncio en redes, pero de inmediato pensó que era una trampa peligrosa. En su tierra, Tlaxiaco, los engaños con falsas ofertas laborales pueden terminar en tragedias que nadie se atreve a contar completo. La idea de que buscaban mujeres jóvenes sin experiencia alguna encendió todas las alarmas en su familia, y la preocupación se instaló en cada rincón de su hogar. Su madre dudaba, llenándose de miedos y advertencias, pero su hermana insistía con una fe ciega en la oportunidad. Nadie sabía qué esperar de aquella convocatoria que prometía tanto, pero se sentía tan irreal. El viaje comenzó con nervios de punta, un camión a Oaxaca, luego otro a la Ciudad de México, entre rostros desconocidos y promesas de seguridad que sonaban demasiado profesionales para ser del todo creíbles. Los productores mostraron credenciales, buscando calmar la incertidumbre, pero la inquietud permanecía como un zumbido constante en la mente de Yalitza, una premonición silenciosa. La ironía más cruel fue que quien realmente quería el papel era su hermana Edith. Ella sí soñaba con los reflectores, con la posibilidad de pisar un escenario. Pero la vida hizo uno de sus movimientos bruscos, de esos que cambian el destino en un instante. El embarazo la dejó fuera del proyecto, empujando a Yalitza, la que menos lo esperaba, al centro del escenario. Un giro que sembró felicidad y culpa al mismo tiempo. Una dicotomía emocional que pesaría en el alma de ambas. Una vez en el casting, Yalitza se sintió completamente fuera de lugar, una extraña en un mundo ajeno y desconocido. Nunca imaginó que esa audición sería la llave que abriría un mundo nuevo, no tan gigante como aterrador.
porque entrar al cine significó también abrir la puerta a un nivel de exposición que ella no pidió, un torbellino que la arrastraría sin piedad. Ese día marcó el inicio del cuento, un cuento que, en lugar de hadas, estaría lleno de sombras, comentarios venenosos y ataques que nadie en su familia había imaginado jamás. Nuestro dato número 2, la hermana que quedó fuera del sueño. Edith fue la primera en decir que sí a la propuesta. Se arregló para el casting con una ilusión desbordante, hizo fila con esperanza y puso el corazón en cada indicación. Pero su embarazo avanzaba de manera inexorable y su cuerpo ya no le permitió continuar los viajes ni las exigentes pruebas que requería el proyecto. Alguien tenía que tomar su lugar en ese camino incierto, y fue su hermana menor, Yalitza, quien aceptó el reto con la mezcla de respeto y temor. El destino decidió jugar rudo, con una mano que arrebató y con la otra que entregó sin pedir permiso. La oportunidad se le escapó de las manos a quien la buscaba con fervor y cayó en brazos de quien nunca la pidió, generando una situación que siempre deja sentimientos encontrados, aunque nadie lo diga en voz alta. A partir de ese momento, la fama dejó de ser una ilusión compartida y se convirtió en una responsabilidad familiar que Yalitza cargaría sobre sus hombros. Los reflectores fueron para Yalitza, mientras Edith veía todo desde la distancia con una mezcla de orgullo y melancolía. Aplaudía y se enorgullecía de los logros de su hermana, pero también enfrentaba el peso de ¿y si hubiera sido yo?, una pregunta silenciosa que resonaba en su interior. La conversación que nadie quiere tener entre hermanas se gestaba sin palabras, pues el éxito puede unir, pero también levantar un muro silencioso, casi imperceptible. En entrevistas, Yalitza ha contado que todo fue decisión del destino, una fuerza mayor que dictó el camino, pero ese destino se cobró un precio, un sacrificio invisible. La hermana que soñaba con actuar terminó siendo la testigo principal de la historia que ella misma quiso protagonizar, una ironía cruel de la vida. «Yo estoy muy contenta con todo lo que ha surgido con la película, todo», decía Yalitza, «pero en el fondo eso duele más de lo que se aparenta. A veces el karma no castiga, simplemente se burla con una sonrisa amarga». Nuestro dato número 3, la escena del mar que casi acaba mal. En Roma, una de las escenas más impactantes ocurre en el mar, un momento de profunda belleza y simbolismo. Lo que muy pocos saben es que el pánico que se ve en la pantalla no es actuación, no es una interpretación, es terror real. Yalitza no sabía nadar, no estaba acostumbrada al oleaje traicionero ni a la inmensidad del agua salada, elementos que la desarmaban por completo. A pesar de los buzos escondidos, listos para ayudarla en cualquier momento, el miedo la invadió como una corriente fría, paralizante y abrumadora. Cuando el director gritó acción, las olas la comenzaron a arrastrar con una fuerza que ella no podía controlar, imparable y aterradora. La adrenalina hizo que avanzara unos metros, pero su mente gritaba que se estaba hundiendo, que el final estaba cerca, un grito silencioso de desesperación. Hubo un segundo donde todo se volvió borroso, como si la película pudiera terminar sin final feliz, con una tragedia inesperada. Los buzos reaccionaron al instante, la estabilizaron y la llevaron a la superficie, pero el susto quedó grabado en su memoria como una cicatriz invisible. Un susto que casi se convierte en noticia trágica, en un titular doloroso para el mundo del espectáculo. Después de esa toma, la producción la trató como una heroína valiente, mientras ella trataba de recuperar el aliento y entender lo que había pasado, la magnitud del riesgo. El cine puede convertir un riesgo real en una escena poética, llena de arte y significado. Pero el cuerpo recuerda el terror, la brutalidad de la experiencia. Esa sensación de no poder respirar, de que la ola manda y tú obedeces, es algo que nunca se olvida. Y aún hoy, cuando habla de esa experiencia, su voz tiembla muy poquito, porque Hollywood aplaude, pero el mar cobra sus propios precios, a veces incalculables. Nuestro dato número 4. El odio que la llamó sirvienta de verdad. Cuando Roma se estrenó, el mundo la celebró con honores, pero al mismo tiempo México se dividió en dos, revelando sus peores demonios. La versión más cruel de la sociedad salió a la luz con insultos disfrazados de crítica, una avalancha de racismo que expuso lo peor de un país acostumbrado a discriminar sin remordimiento. El ataque no se centraba en su actuación, se centraba en su piel, en su origen y en sus rasgos indígenas. Como si el éxito tuviera permitido un solo tipo de rostro,
un molde preestablecido, y ella hubiera violado esa regla no escrita, esa norma silenciosa de la élite. El odio fue tan intenso que Yalitza incluso pensó en cerrar sus redes sociales, en desaparecer del ojo público para encontrar paz. Es el hecho de que, como no estás acostumbrado a estar frente a las cámaras, decía ella, la presión era inmensa. El sueño de los reflectores se emparejó con noches de llanto, con bloqueos masivos y con un miedo real que la consumía por dentro. El éxito tenía un sabor amargo. Miles de desconocidos insultaban a la mujer que nunca les hizo daño, solo por existir diferente a sus estándares. Y mientras su nombre sonaba en premios internacionales, los que viven del chisme barato aquí la querían hundir, como si su brillo les quemara los ojos, como si les doliera que alguien que se parecía a la mayoría tuviera acceso a un lugar que siempre les fue negado. Así comenzó la batalla más fuerte de su vida, la de sobrevivir emocionalmente a la fama, a la crueldad. Nuestro dato número 5. El ataque público de un veterano del espectáculo. Uno de los golpes más bajos vino de una figura que llevaba años en la industria, un actor respetado pero cargado de prejuicios. Durante una comida, se filtró un video donde el actor Sergio Goyri se refería a ella con un insulto cargado de odio y desprecio, una frase que corrió como fuego entre medios y redes. Un comentario que marcó un antes y un después en la conversación sobre racismo en la farándula. En lugar de reconocer talento y esfuerzo, la redujo a una etiqueta despectiva, una palabra ofensiva. Lo que muchos criticaban en privado, él lo dijo en voz alta y ahí se rompió el silencio incómodo que cubría la industria. Quedó claro que el racismo en la farándula mexicana no es un rumor, es una práctica diaria, una costumbre arraigada. Las críticas hacia él llegaron como un tsunami, arrasando su imagen pública. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, la herida abierta. Yalitza vio el video, lo escuchó todo y comprendió que no todos estaban felices con su presencia en Hollywood, que había quienes querían aplastarla solo porque no encajaba en lo que ellos fueron educados a aplaudir. En entrevistas posteriores, intentaron que ella respondiera con coraje, con furia, pero Yalitza eligió callar el escándalo con elegancia, mostrando una madurez asombrosa. Demostró que no necesitaba rebajarse para defenderse, que el tiempo se encargaría de acomodar cada boca en su lugar. Aunque el golpe no fue físico, dolió, y mucho, porque vino de un lugar que se supone debería ser su casa, el mundo del espectáculo, un espacio que se reveló hostil. Nuestro dato número 6, el blanqueamiento incómodo en revistas. Cuando el mundo la puso en portadas de revista, era el momento perfecto para celebrar su identidad, su autenticidad. Pero algunas editoriales decidieron otra cosa, corregirla, transformarla. Cuando apareció en una revista de alto perfil, su piel se veía varios tonos más clara, sus rasgos más finos, casi irreconocible. Era como si hubieran borrado lo que la hacía única, lo que la definía. Ese retoque digital mandó un mensaje brutal. Su esencia no encajaba con el ideal de belleza que esas publicaciones querían vender, un estándar hegemónico. La industria no se bastaba con su talento, querían cambiarla para que se pareciera más a su estándar de siempre, a su molde preestablecido. Los fans lo notaron de inmediato, la indignación creció y el escándalo explotó en redes sociales, con voces que exigían explicaciones. La pregunta era obvia, resonante. ¿Por qué convertir a una mujer celebrada por su representación en otra que cumpla una norma ajena, impuesta? Esa edición se transformó en una prueba más de que el racismo estético sigue presente, aunque se pinte de glamour, de sofisticación. Yalitza evitó el drama público, mantuvo la calma, pero internamente la incomodidad fue real, profunda. No hay elogio que valga cuando para recibirlo te tienen que borrar primero. El mensaje dolía, era claro. Te aceptamos, siempre y cuando no seas tú misma. Ese blanqueamiento dejó claro que el éxito no la libraría de las mismas exigencias que han lastimado a tantas mujeres antes que ella. Nuestro dato número 7. Las amenazas que llegaron después de alzar la voz. Cuando Yalitza habló en un medio internacional sobre la discriminación indígena, rompió un pacto silencioso, una ley no escrita. Muchos aplaudieron su valentía, su coraje, pero otros sintieron que había cruzado un límite que les incomodaba, un territorio prohibido. Y fue entonces cuando los mensajes turbios comenzaron a llegar, infiltrándose en su teléfono y en sus redes sociales.
Aparecieron advertencias violentas, esas que no se pueden repetir sin sentir un escalofrío que recorre la espalda. Insinuaciones de que debía callar, de que su voz debía ser silenciada. Sugestiones de que la fama podía convertirse en peligro, en una trampa mortal si seguía señalando lo que siempre se había ignorado. Siempre decía, bueno, voy a respetarlos, porque yo necesito respeto. Una declaración valiente. El miedo no era inventado, era real y palpable. Dejar el celular sonando era imposible, la ansiedad la consumía. Yalitza decidió dormir con el teléfono en silencio, intentando que la ansiedad no la consumiera por completo, buscando un respiro en la oscuridad. Los guardianes de su intimidad comenzaron a preocuparse más que nunca, redoblando la seguridad. En México, opinar incomoda, especialmente si no eres parte de la élite. Pero opinar siendo mujer e indígena, eso para algunos fue una ofensa imperdonable, una afrenta a su orden establecido. El mensaje era claro. Hay quienes quieren a las estrellas mudas y agradecidas, no críticas y pensantes, no con voz propia. Ella no se retractó, no dio un paso atrás. Pero cada palabra pública requería una dosis doble de valentía, de coraje inquebrantable. Las personas nos atormentamos con diferentes cosas, tal vez para ti. Lo que ella vivió parecía insignificante, pero para ella era un infierno. Nuestro dato número 8, la identidad que le prohibieron para protegerla. Aunque su padre hablaba mixteco con fluidez, decidió no enseñárselo a sus hijos. No fue por vergüenza, sino por un miedo profundo. Quería evitarles las burlas, el acoso y el señalamiento que él mismo conoció desde niño. Una cicatriz que llevaba grabada. Una protección que terminó lastimando más de lo que cuidó, creando una herida generacional. Yalitza creció desconectada de una parte fundamental de su cultura, una ausencia que dolería con el tiempo. Su apellido, sus rasgos, su origen, gritaban pertenencia, la innegable herencia de sus ancestros. Pero su voz no conocía las palabras ancestrales que debían acompañarlos, que debían ser su puente al pasado. Una ausencia que se profundizó cada vez más con el paso de los años hasta volverse un abismo. Solo hasta que la película Roma la llevó a reflexionar sobre su origen, comenzó a recuperar esa identidad perdida, ese fragmento de sí misma. Fue un proceso lento, lleno de preguntas que se habían guardado por años, de secretos familiares que salían a la luz. No saber la lengua fue un recordatorio constante de que también le robaron algo sin querer, un tesoro cultural. Recuperar la raíz no siempre es sencillo, no basta con desearlo. Se trata de reconstruir un puente que fue destruido por la sociedad, una que castiga lo que debería enorgullecer. Es algo increíble, decía ella, porque muchas personas me han escrito que sienten que ellos igual pueden alcanzar grandes cosas. El silencio que se instala cuando se pierde una lengua es más doloroso de lo que parece. Un grito ahogado. El racismo no solo lastima el presente, también corta el futuro, cercenando lazos invaluables. Aquí termina la primera parte de esta cruda verdad. Hemos apenas arañado la superficie de los tormentos que Yalitza ha enfrentado. Prepárate, porque lo más oscuro, lo más turbio, está por venir en nuestro próximo capítulo. No olvides suscribirte a Secretos de la Fama para no perderte ni un solo detalle de esta impactante revelación. Aquí reanudamos nuestro escalofriante viaje por la vida de Yalitza Aparicio, desenterrando los secretos más oscuros que el brillo de Hollywood jamás quiso revelar. Si creíste que los primeros ataques fueron duros, prepárate, porque lo que viene a continuación muestra la verdadera cara de la envidia y el racismo en su máxima expresión. Nadie podía imaginar la magnitud de las traiciones que se gestaban en las sombras mientras ella brillaba, intentando navegar un mundo que no la quería en la cima. Nuestro dato número 9. Los papeles que rechazó por razones muy fuertes. Después del Oscar, Hollywood y México la querían en pantalla, pero muchas ofertas venían con una trampa disfrazada de oportunidad, personajes que repetían la misma historia. La sirvienta eterna, la trabajadora silenciosa, la mujer que solo es fondo y jamás protagonista, ese era el molde que querían imponerle. Ella dijo que no. Aunque esas propuestas venían con buenos cheques y nombres de peso, su postura fue firme. No quería ser un símbolo que reforzara prejuicios, quería que la vieran como actriz, no como un estereotipo viviente. Esa decisión molestó a más de uno. Productores se quejaron amargamente y algunos medios insinuaron que se había vuelto demasiado exigente, que la fama se le había subido a la cabeza.
Pero detrás de todo había una lucha mucho mayor, la de no permitir que la caja donde la quisieron meter se volviera su jaula profesional, su prisión creativa. El precio de decir no fue alto, su carrera avanzó de forma distinta, con proyectos más selectivos y pausas visibles. Ella eligió el camino difícil, pero digno, el sendero de la integridad personal y artística. La verdad me sentí muy honrada porque además había muchas celebridades a quienes admiro, expresaba ella con la humildad que la caracteriza. Ser la primera en algo trae aplausos y también muchas piedras que esquivar, porque cambiar narrativas históricas nunca ha sido barato. Nuestro dato número 10. La conspiración para negarle el Ariel. Mientras el mundo hablaba de su nominación al Oscar, en México se gestaba un movimiento silencioso y cruel, un verdadero complot. Un grupo de actrices y figuras del cine, molestas por su repentino salto a la fama, se organizaron para que ella no recibiera el Ariel como mejor actriz. Una puñalada que no vino del público sino de sus propios colegas. Los rumores hablaban de envidias y de que no merecía el reconocimiento, que su éxito era solo una moda. La directora María José Cuevas lo calificó como algo oscuro y triste, una prueba de que en el cine mexicano también hay jerarquías que no perdonan a quien se atreve a romperlas. Al final no ganó el Ariel, se fue a casa con la frente en alto, pero con la herida latente de saber que hubo un intento por borrarla del mapa nacional. El triunfo de Oscar le dolió a quienes jamás soñaron con alcanzarlo. Yo soy indígena, yo también he sido un objeto de discriminación, declaró. La traición más dolorosa es la que viene desde adentro. Nuestro dato número 11. La nominación incómoda que no terminó en premio. Después del aplauso mundial en los Oscar, llegó el turno del premio más importante del cine en México, el Ariel. Todos asumían que era su momento, que la estatuilla era suya, pero la realidad fue otra. Su nombre se escuchó entre las nominadas y hasta ahí llegó la historia, sin un final victorioso. Esa noche, la atención estaba puesta en ella, con la pregunta silenciosa de si lo lograría aquí también, en su propia tierra. Al final, el reconocimiento fue para otra actriz, dejando a muchos con un sabor agridulce. Hubo quienes celebraron su derrota con una sonrisa guardada, una expresión de triunfo personal. El mensaje se sintió frío y claro. En su propio país todavía había resistencia, como si quisieran recordarle que el éxito internacional no garantiza el respeto nacional. Ella se fue sin estatuilla, pero la alfombra roja brilló con su presencia, sin drama ni reclamos. Fue una señal clara del choque que vivía. En Hollywood era una estrella mundial, en México buscaban ponerla en duda. Ese momento quedó marcado como un recordatorio de que el reconocimiento aquí cuesta más caro. Nuestro dato número 12. La caricatura racista que hizo estallar a Televisión. En un programa de comedia de Televisa, una presentadora decidió caracterizar a Yalitza de la forma más ofensiva posible. Piel más oscura, nariz falsa y gestos exagerados para ridiculizar sus raíces indígenas, todo presentado como un chiste inocente. El video se viralizó, pero no como querían, pues lo que buscaba risas se convirtió en indignación nacional. Usuarios, periodistas y celebridades denunciaron que aquello no era humor, sino racismo descarado. La presión subió como espuma, obligando a Televisa a borrar el contenido y apagar el fuego. La presentadora guardó silencio, pero la reputación del canal quedó golpeada. La burla a Yalitza fue otra prueba de la realidad. Incluso en su éxito, había quienes buscaban mofarse de lo que representa. No podían atacarla por falta de talento, así que lo hicieron por su origen, el golpe más bajo. Cuando la televisión cae en prejuicios, es señal de que el problema es más grande de lo que se ve. Igual, estoy consciente que hay muchos actores que no tienen una carrera actoral, no estudiaron para ir a hacer actores, decía ella con entereza. Nuestro dato número 13. La expulsión humillante en su propia tierra. En el año 2023, un restaurante exclusivo en Oaxaca decidió que la familia de Yalitza no era del tipo de clientes que querían atender. Los hicieron salir, los empujaron a la puerta con pretextos absurdos, los discriminaron en pleno estado donde ella es un orgullo cultural, un símbolo de resistencia. Cuando la actriz lo contó públicamente, muchos no quisieron creerlo, pero la historia era real y dolía más que cualquier insulto en redes. No se trató de Hollywood ni de la élite de la Ciudad de México. Fue ahí, en casa, donde se sintió rechazada y humillada.
Su familia solo quería comer tranquilos. La humillación se volvió un espejo de la sociedad. La discriminación está ahí, cerquita, tan normalizada que algunos la aplauden. El comentario de quienes defienden esas acciones siempre es el mismo. Así son las reglas. Pero cuando las reglas excluyen a los que se parecen a la mayoría, esas reglas huelen mal. Ese día entendió que ser famosa no la blindaba del desprecio cotidiano. Nuestro dato número 14. La crítica que la llamó moda pasajera. Algunas figuras del espectáculo hablaron de su éxito con un desdén evidente, cargado de envidia. Una actriz veterana insinuó públicamente que Yalitza solo era una moda del momento, que así como llegó, se iría, que su carrera no tenía base en talento real. Esas palabras no fueron un accidente, venían cargadas de los celos de quienes han luchado toda una vida por notoriedad y nunca alcanzaron su nivel de fama. Para ellas, que una mujer indígena triunfara tan rápido era un error del sistema, una anomalía. Esa crítica buscó sembrar duda, que el fenómeno Aparicio sería olvidado tan pronto cambiara la temporada de premios. Todos ellos me apoyaron y ahora es mi momento de hacerlo también, decía ella con sabiduría. Pero cuestionar el éxito de alguien por su origen nunca ha sido análisis, es prejuicio disfrazado de opinión. El golpe dolió, no por quien lo dijo, sino por lo que representaba, la voz de una élite que no quería ceder su lugar. A veces, la envidia se viste de profesionalismo para herir. Nuestro dato número 15. La frase más hiriente sobre su apariencia. Cuando una actriz con trayectoria fue consultada por la fama de Yalitza, soltó una frase que se volvió viral. La suerte de las feas, las bonitas, la desean. Con una sola oración, redujo el logro histórico de Aparicio a un ataque cruel contra su físico. Muchos consideraron ese comentario un ejemplo de la misoginia y el racismo que aún dominan en los medios. No criticó su actuación, ni su talento, ni su presencia en pantalla. Fue directo al punto donde saben que duele más: la apariencia. La frase voló por redes sociales y se convirtió en discusión nacional. Hubo gente que defendió a la actriz, diciendo que solo era humor, pero no había risa en las palabras, había desprecio e intención de rebajarla. ¿Qué suerte? No. La suerte de las feas, la no ceda. La suerte de las feas. Se repetía con crueldad. Yalitza eligió no responder públicamente. Su silencio pesó más que cualquier réplica, negándose a jugar en el campo de la burla donde algunos querían arrastrarla. En la farándula, el insulto disfrazado de chiste es el arma favorita de quienes temen perder su lugar. Nuestro dato número 16. El rumor que la tachó de interesada. Uno de los señalamientos más incómodos cayó cuando un periodista afirmó que Yalitza cobraba sumas altas de dinero solo por tomarse fotos con sus seguidores. La acusación se difundió rápido y la pintó como una celebridad que se había olvidado de su papel en Roma, de la trabajadora doméstica noble y cercana a las familias. El rumor corrió de boca en boca y generó molestia entre quienes habían visto en ella una representante del pueblo. Pero nadie presentó pruebas sólidas, todo se basaba en dichos y suposiciones que buscaban dañar su imagen. Ella salió a desmentirlo con calma, explicando que jamás cobraría por una fotografía con un fan, pero en el espectáculo el desmentido siempre corre más lento que el chisme. Y para muchas personas la duda quedó sembrada, la semilla de la desconfianza germinó. Lo más extraño es que el comentario no venía de un desconocido, sino de alguien del medio. Alguien que sabía el impacto que una acusación así podía tener en su carrera. Si informamos antes de opinar algo, no puedes decir a la deriva cosas que pueden dañar a otra persona, reflexionó. El golpe fue directo y sin aviso. Desde entonces, cada foto pública es revisada y cuestionada por quienes todavía creen que ese rumor tiene algo de verdad. Nuestro dato número 17. La polémica por usar filtros en redes. Un día cualquiera, Yalitza subió un video con un filtro que le aclaraba un poco la piel y afinaba su rostro. Nada fuera de lo común para la mayoría de las personas, un juego inocente. Pero en su caso, la reacción fue inmediata y feroz. La acusaron de querer verse más blanca, de ocultar sus rasgos indígenas, de traicionar su propia bandera. Las redes se incendiaron con comparaciones absurdas y comentarios hirientes. Personas que jamás la habían apoyado se sentían ahora autorizadas a exigirle coherencia total con una narrativa que ellos mismos crearon para ella.
como si no tuviera derecho a jugar con su imagen sin ser juzgada. No sé, no te podría dar un comentario de algo que... No, aún no sé. Desconozca, dijo, intentando navegar en la confusión. Lo que para cualquiera es un experimento visual, para ella se volvió un debate sobre identidad. Yalitza tuvo que aguantar una nueva ola de ataques por un detalle tan mínimo que ni siquiera valdría la pena mencionar. La vigilancia hacia su imagen es tan extrema que cualquier cambio se interpreta como traición. Ella no lo comentó mucho, solo continuó con su vida digital, pues a veces el silencio es una forma de decir que no se le debe nada a nadie. Otra vez, lo que era un gesto inocente fue convertido en escándalo. Nuestro dato número 18. La acusación sobre supuestos dobles. En el año 2021 comenzó a circular un rumor extraño, que Yalitza usaba dobles para evitar a la prensa y al público, como si fuera una figura de alcance imposible, como si necesitara esconderse tras otra persona para caminar por la calle. La historia porno aseguraba que una mujer muy parecida a ella la sustituía en eventos donde no quería aparecer. Una conspiración rocambolesca. Fotos borrosas, testimonios vagos y un misterio inflado por quienes disfrutan inventar conspiraciones sobre cualquier celebridad. Aunque muchos lo trataron como una broma, el rumor tuvo un trasfondo incómodo. Insinuaba que ella había cambiado, que la fama la había vuelto distante, que ya no era la joven accesible que el público conoció. La intención era reflejar arrogancia donde nunca la hubo. Yalitza no gastó energía en desmentir algo tan absurdo. Ella sabe que quien quiere creer en falsedades siempre encontrará motivos. Pero ese episodio dejó claro que en su contra se usa cualquier narrativa, por disparatada que sea. Estamos dándonos cuenta que podemos hacer esto y más, declaraba, enfocada en lo positivo. El chisme no necesita lógica para volverse viral, solo necesita público dispuesto a repetirlo. Nuestro dato número 19. Las críticas por su inglés. Una youtuber especializada en pronunciación revisó el inglés de Yalitza y lo señaló como limitado, con una dicción que dejaba mucho que desear. El análisis se volvió viral y de pronto miles de personas la criticaban porque su segunda lengua no sonaba perfecta. Como si aprender un idioma con fluidez fuera una obligación para quienes alcanzan la fama mundial. El problema no fue el comentario técnico, fue la burla que algunos añadieron, queriendo minimizar los logros de una mujer que pasó de las aulas de Tlaxiaco a las alfombras de Hollywood en cuestión de meses. En definitiva, aquí suena como alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español, sentenciaban con desdén. El inglés de Yalitza no es perfecto, pero tampoco lo necesita ser para seguir trabajando. Lo importante es que se atrevió a cruzar fronteras culturales y lingüísticas, y lo hizo sin disculparse por el acento con el que creció, por su identidad. Las críticas sacaron a la luz un prejuicio profundo. Muchos quieren ver diversidad en el cine, pero desean que suene y se comporte como los estándares de siempre. Si no encaja, la atacan. Ese episodio mostró que incluso cuando avanza, siempre habrá quien le exija más, solo para tener pretexto de señalarla. Nuestro dato número 20. El comentario que la acusó de olvidar sus raíces. Un periodista, con una pluma cargada de juicio, escribió que ninguna trabajadora de hogar había tenido la suerte que ella tuvo, y que ahora parecía haberse olvidado de dónde venía. En esa frase buscó restarle mérito a su carrera, insinuando que su éxito la convertía en alguien desconectada del mundo que representó tan dignamente en Roma. El comentario no era una simple crítica, era un intento de control, una forma de recordarle su lugar. Quería recordarle que para algunos nunca dejará de ser vista según su personaje, no según su talento real como actriz. Como si su vida laboral anterior anulara su derecho a aspirar a otras realidades. La acusación cayó pesada, porque tocó un punto sensible, una herida abierta en su identidad. Se la juzga tanto por abrazar su origen como por alejarse de él, en un círculo vicioso e injusto. Haga lo que haga, habrá quien piense que no es suficiente, que siempre hay algo que recriminarle. El público, o al menos una parte de él, exige que se mantenga en un molde que la industria marcó desde el inicio. Una jaula dorada, pero jaula al fin. En ese momento fue fuerte, pero cuando te volteas a ver todo lo que está pasando, reflexionó. Ella respondió con dignidad, explicando que sus raíces son motivo de orgullo, no una prisión. Pero el daño ya estaba hecho.
Una vez más, la conversación dejó de ser sobre arte y se convirtió en un juicio personal. El éxito de Yalitza incomoda, y mucho, porque desafía la idea preestablecida de qué tipo de personas merecen llegar lejos. Nuestro dato número 21. El escándalo amoroso que la puso en la mira. Cuando apareció en la vida del padre de un pequeño, su nombre volvió a los titulares con una fuerza brutal, pero esta vez no fue por premios ni alfombras rojas. La madre del niño, enfurecida, lanzó señalamientos directos. Dijo que Yalitza había llegado para separar una familia y que, incluso, el hombre en cuestión tenía un pasado oscuro. Una acusación pública que prendió fuego en redes sociales, causando un incendio mediático. El tema se esparció rápido, entre comentarios, teorías y especulaciones infundadas. Muchos comenzaron a juzgarla con una virulencia inusitada, como si estuvieran frente a un tribunal popular. Sin pruebas sólidas, sin contexto claro, sin escuchar su versión. La noticia se volvió tendencia, más por el morbo que por la verdad. Ella no dio declaraciones, mantuvo distancia y dejó que el ruido se apagara solo. Pero los ataques se sintieron intensos. La sociedad que antes la celebraba por representar la dignidad indígena, ahora la criticaba con crueldad por un asunto de pareja que ni siquiera estaba confirmado. Las historias se contradecían, las versiones cambiaban a cada minuto, y aún así, su nombre seguía en medio del huracán mediático. Del valor que tienen estas mujeres, de que son seres humanos que fuera de la casa también tienen una vida, decía ella, buscando un poco de empatía. De repente, pasó de ser inspiración a ser el blanco de juicios morales que no le correspondían. Ese episodio demostró que en México el linchamiento digital no necesita motivo, con solo un rumor basta para desatar la furia. Nuestro dato número 22. La terapia para sobrevivir a la fama. La fama llegó tan rápido, tan de golpe, que nadie la preparó para la otra cara del éxito. El odio masivo e implacable. Tras Roma, cada paso suyo estaba rodeado de presión, expectativas desmedidas y comentarios que buscaban fracturar su seguridad, su autoestima. Su psicóloga se volvió su escudo invisible, su refugio en medio de la tormenta. Ella misma lo confesó. Necesitó ayuda profesional para sostenerse, para no desplomarse. Las críticas la hacían sentir que no merecía lo que había logrado, que era una impostora. Una batalla interna que libraba mientras sonreía frente a las cámaras, mostrando una fortaleza aparente. La salud mental se convirtió en su prioridad absoluta para no desplomarse bajo la tormenta mediática, para no perderse a sí misma. En entrevistas, ha contado que la terapia le ayudó a entender que no debe cargar con las etiquetas que otros intentan imponerle, con el peso de sus prejuicios. Comprendió que la violencia verbal también deja marcas invisibles, cicatrices profundas, y que pedir apoyo no es debilidad, sino un acto de inteligencia emocional, de amor propio. Mientras el público la veía viajar por el mundo, ella luchaba internamente por no perderse a sí misma en el torbellino. Cada logro tenía un costo psicológico que solo ella conoce, un precio que pagaba en silencio. Fama y felicidad no son sinónimos, al contrario, muchas veces son enemigos irreconciliables. La actriz aprendió a caminar con cuidado, buscando un equilibrio que todavía defiende todos los días. Bueno, no todos pueden pensar igual que tú. Y eso es bueno, al menos como maestro, reflexionó, aceptando la diversidad de opiniones, incluso las malintencionadas. Nuestro dato número 23. Las críticas por usar ropa de diseñador. Cuando comenzó a vestir atuendos de firma internacional, una nueva ola de reclamos y críticas apareció, tan absurda como persistente. Hubo quienes dijeron que ya no representaba al pueblo, que usar vestidos caros la alejaba de sus raíces, de su humildad, que se estaba creyendo europea o de primera. El éxito, otra vez, convertido en crimen, en motivo de condena. Pero nadie cuestiona a las actrices nacidas en cuna privilegiada cuando usan la misma ropa, cuando visten de alta costura. Solo a ella se le juzgaba con esa doble moral. Como si no tuviera derecho a sentirse poderosa y bella sobre una pasarela o una alfombra roja, como si su origen la condenara a un estilo predeterminado. Como si al triunfo hubiera que ponerle límites estéticos según el origen de cada persona. Ella respondió con inteligencia, con una verdad innegable. Su valor no se define por lo que trae puesto, por la marca de su ropa. La moda es una expresión, una forma de arte, no una traición a sus raíces. Aún así,
Cada aparición pública se volvió un examen sobre su identidad, una prueba constante, evaluado por personas que jamás aprobarían su libertad de elegir. Es irónico que quienes se indignan por su cambio de estilo, por su evolución, no se indignen por la discriminación que la obligó a esconderse por años, a silenciarse. Los trajes se vuelven un símbolo poderoso de lo que ella está desafiando. El mandato social de mantenerse pequeña, de no sobresalir. Vestirse como protagonista es una forma contundente de recordar que merece estar ahí, que su lugar es legítimo y ganado. Nuestro dato número 24. La pérdida que marcó a toda su familia. Antes de que la fama tocara a su puerta, antes de que el mundo la conociera, la tragedia ya había pasado por su casa, dejando una huella imborrable. Su hermano menor perdió la vida cuando tenía apenas 18 años, en un devastador accidente automovilístico mientras trabajaba como taxista. Una ausencia que nunca se ha cerrado por completo, una herida abierta en el corazón de su familia. Yalitza ha dicho en varias ocasiones que ese dolor la acompaña siempre, como una sombra constante en su vida. Fue un golpe que partió su historia en dos, marcando un antes y un después. Porque entender la fragilidad de la vida se vuelve una enseñanza brutal, una lección desgarradora, cuando la muerte llega tan temprano, tan inesperadamente. Esa falta se hizo aún más evidente cuando el éxito llegó y él ya no estaba para verlo, para compartir la alegría. Esta pérdida está intrínsecamente ligada a las condiciones de vida que enfrentan miles de jóvenes indígenas, quienes deben trabajar desde muy temprana edad para sostener a sus familias, arriesgando su vida a diario. El duelo no solo es personal, también es social, también es político, una herida profunda en la comunidad. Miles dolió no haber perdido un hermano, yo que siempre estuvieron juntos, recordaba con la voz quebrada. Detrás de la sonrisa radiante en alfombras rojas hay una herida que nunca se cerró, una pena constante. Una herida que la hace valorar cada oportunidad que la vida le presenta, pero también recordar que nada está garantizado, que todo puede cambiar en un instante. El éxito no borra los vacíos, solo convive con ellos, en una danza agridulce. La fama ha sido luz, sin duda, pero también ha iluminado sus sombras más profundas. Nuestro dato número 25. La estrella que muchos quieren ver apagada. Con el paso del tiempo, algunos empezaron a decir que su fama se desvaneció, que su momento ya pasó, que Roma fue su primer y último gran papel. Comentarios escritos con ese tono que mezcla burla y una clara esperanza de fracaso ajeno, de verla caer. Pero la cruda realidad es que Yalitza ha elegido proyectos distintos, alejados del bullicio mediático, de los focos constantes. Ha dicho no a lo fácil, a lo predecible, y sí a lo valioso para ella, a proyectos con significado. Un crecimiento silencioso, un camino introspectivo que no siempre genera titulares escandalosos. Y eso, precisamente, molesta a quienes quieren medir el talento en función de los escándalos, de la exposición masiva. Hay quienes siguen esperando verla caer, como si su éxito fuera una provocación directa para el orden social que prefieren, para sus esquemas mentales. Quieren que desaparezca del mapa, que regrese al anonimato, que encaje otra vez donde la quisieron siempre. Abajo, en la invisibilidad. Y en esa calma, en esa discreción, está el verdadero desafío. Resistir y seguir adelante, inquebrantable, aunque muchos rueguen por lo contrario. Así terminamos este recorrido por los 25 datos más escabrosos, oscuros y difíciles en la historia de Yalitza Aparicio. Una mujer que no pidió convertirse en símbolo, pero que terminó enfrentando la furia desatada del racismo, de la envidia y de un país que presume diversidad, pero que muchas veces no la tolera, no la acepta. Porque su fama no fue un regalo caído del cielo. Fue una lucha constante, y lo sigue siendo cada día. No todos van con tu forma de pensar, o con los sentimientos, o con lo que tú quieres compartir, afirmaba ella, con una sabiduría profunda. Yalitza logró llegar hasta arriba, hasta la cima, aunque muchos quisieron jalarla hacia abajo con todas sus fuerzas. Eso le duele a quien le duela, esa resistencia inquebrantable es lo que la hace imparable, una verdadera fuerza de la naturaleza. Si te sorprendió lo que descubrimos hoy, si estos datos te dejaron pensando en todo lo que se oculta detrás del brillo de las cámaras, entonces no olvides suscribirte al canal de Secretos de la Fama.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones profundas y comparte este vídeo con alguien que todavía cree que la fama es un camino sin espinas. Aquí, en Secretos de la Fama, destapamos lo que otros callan. Y si ya estás aquí, es porque te gusta enterarte de todo, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Nos vemos en el siguiente, que lo bueno apenas empieza.